el Renacimiento va a surgir con fuerza primero en Italia, así como el romanticismo va a surgir con fuerza en Alemania. El Renacimiento en Italia porque tiene que ver con las pinturas, etc. Entonces, sobre todo en el siglo XV. Ok, pero ¿ustedes saben quién inventó la imprenta? Esta es pregunta de prueba de actitud de PSU, perdón, prueba de actitud que antigua. Gutenberg, alemán, él inventó la imprenta por ahí por 1448, por ahí. Entonces, bueno, 1450 se define, y entonces a raíz de que Gutenberg inventó la imprenta, se empezaron obviamente a hacer libros. El primer libro que se hizo fue la Biblia, ¿correcto? Porque era el libro más universal, no que todos fueran cristianos, sino que porque todo el mundo había oído hablar de la Biblia. Hagamos la Biblia porque todos saben de qué se trata. Pero además de eso empezaron a escribir libros de la época, por ejemplo, o de clásicos, por ejemplo Aristóteles. Y lo otro que se empezaron a escribir son libros de los grandes clásicos griegos, romanos. Por ejemplo, Séneca, y si yo les digo Plauto, ¿quién era el otro cómico? Romano. Plauto escribía líricas, canciones, y el otro se llamaba, que escribía, ¿quién era el que se basaba en la antigua? Terence. Bien, brillante, Terence. Entonces, pero está bien porque lea, está bien. Entonces, empezaron a escribir de clásicos, Plauto y Terencio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Las compañías empezaron a montar las obras clásicas, ¿verdad? Porque empezaron a tener libretos. Nosotros que tenemos todo a nuestra mano, pero hay que entender lo que es tener un texto. Bueno, primero que había que saber leer o escribir. El 0,01% de la población sabía leer o escribir. Ahora, por 90, 98, 95% sabe por lo menos una de las dos cosas. Que la usemos bien es otra cosa, o que encendamos es otra cosa. Pero sabían. ¡Adelante! Disculpe que lo moleste, ¿no habrá quedado un cargador blanco en esta sala? Por favor, pase. Por ahí debe estar. Yo no he visto ninguno. No. Yo no he visto, de verdad que no he visto ninguno y aquí no he visto nadie. No se preocupe, disculpe por molestar. No, pero no puedo nada. Usted no es Moisés. Usted es Moisés. Muy bien. Salvado de las almas. Ya, y entonces empezaron a llevarse al escenario. Y empezaron a respetar las unidades clásicas. ¿Cuáles eran las tres unidades clásicas? Ya. Unidades de espacio, tiempo y acción. Espacio y lugar es lo mismo, uno siempre se confunde. Espacio, tiempo y acción. Entonces había que hacer todo eso. Pero la iglesia, que aquí siempre se mete nuestra amiga la iglesia, dijo, además hay que tener cuidado en un par de cosas. Adelante. ¿Hay un cargador? ¿Quiere que salga? Sí. Chuta, tengo 20 segundos. Ya, diga. Ya, adelante. Denle un poco un espacio para la compañía nueva que se va a integrar. Ustedes no pueden hacer porque Moisés es un caballero. Ella es una caballera. ¿Usted? Paloma. ¿Usted es nueva? Me dicen. Sí. Ya, muy bien. Paloma. ¿Cuál es su apellido, Paloma? García. Póngale el papelito. Acúsele con su mamá. Paloma, ¿puede contarnos algo de usted en 30 segundos? ¿Ya empiezo? Ya. Tic-tac, tic-tac. Soy periodista y me encanta el teatro. Ya. Así que vengo a luchar por mi sueño. De ser periodismo teatral. No, quiere ser actriz. En el fondo le estoy diciendo que... Ya, muy bien. Entonces... No sé cómo decirlo eso. Ya, entonces decían de que... Sí, seguimos. Al 5.28 seguimos. Entonces, ¿qué pedían? Que se respetaran las tres unidades, que son la unidad de espacio, tiempo y acción. Y además dijeron, iglesia, acuérdense que en la Edad Media la gente era muy crédula, creía todo. Si le decía, tú te vas a morir hoy día, se moría.
Aunque no tuviera nada, pero se moría porque se lo habían dicho. Entonces uno andaba con una cruz y con una calavera, porque hay que estar bien con Dios y con el diablo. La Edad Media, ¿ok? Pero entonces aquí la iglesia dijo, ojo con esto, hay que tener cuidado con los límites de la ficción, es decir, la falsedad literaria. Límites de ficción, falsedad literaria. ¿Qué significa esto? Mire, por ejemplo, se lo voy a decir en chileno. Es como que yo estoy en Santiago, oh, qué bello es Santiago, qué hermoso es el Cerro Santa Lucía. Voy a ir a Arica, salgo del escenario, paso por el Perón y digo, hola, bienvenido a Arica, oh, el morro. Entonces, ¿qué decían? A la iglesia decían, la gente va a creer que Arica está al lado de Santiago. Ficción. La gente va a creer que Arica está al lado de Santiago y es mentira. Arica, ¿cuánto está de Santiago? Si uno se va en avión, 3, 4 horas, ¿no? 3 horas por lo menos. Y el vuelo deben ser por lo menos un día y medio. Un día y medio, porque Antofagasta es como 26 horas. Pero entonces, nosotros decimos, pero profesor, qué ridículo. Pero en la Edad Media la gente creía todo. Entonces, ojo con eso. Con la falsedad literaria. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Entonces, la iglesia decía, ojo con eso. Y lo otro que decían, ojo con el desequilibrio entre la verdad poética y la verdad natural. Desequilibrio entre verdad poética y verdad natural. ¿A qué se refiere esto? Esto es verdad, porque yo lo he visto incluso. Decía, por ejemplo, el oro de tu pelo. ¿Qué es el oro de tu pelo? La rubia. La rubia. ¿Ustedes han visto rubia o Rusia con el pelo color oro? Yo lo he visto. Yo lo he visto. En Chile y fuera de mi querido país lo he visto. ¿Sí? Y realmente es como si tuviese oro. Entonces imagínense, en esa época, decir el oro, las niñas andarían peladas todo el día, ¿no? Se cortarían el pelo si tienen el medio dineral. O si no, tu corazón de piedra. ¿Qué significa corazón de piedra? Malo, insensible, fría. Sí, así como estudiante de teatro, casi claro. Pero en realidad diría, esa persona tiene el corazón de piedra, es un monstruo que está vivo, está hablando. En la Edad Media. No, es poesía, pero es que hay que aclarar porque la gente creía todo, ¿me entienden o no? La falsedad literaria y los límites de la verdad, la verdad poética versus la verdad natural. La poesía permite mucho, pero el que es crédulo, por ejemplo, yo hago clases con Asperger, y si yo le dijera el oro de tu pelo, el niño me diría, pero si mi pelo no es de oro. Los niños Asperger no entienden la metáfora, no la entienden. Y estoy hablando de ahora, 2018, pero son niños Asperger. Pero a eso me refiero. Yo cuando hago clases con niños Asperger tengo que tener mucho cuidado cómo hablo, por lo que digo. ¿Ah? Porque, por ejemplo, en un día de calor yo decía, ¿qué frío hace? Profesor, que es un calor terrible. No entienden. Eso es lo que pasaba acá. Entonces, no solo las 3 unidades tenían que respetar, sino la verdad poética y los límites de la ficción y la falsedad literaria. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya, todo eso iba bien. Incluso se tuvo que hacer en un concilio. El concilio de Trento tuvieron que poner esto. Fíjense en un concilio. ¿Cuándo la iglesia hace un concilio? Cuando está la escoba tan grande que hay que ordenar un poco la casa. A ese nivel estaba de la escoba en el teatro, etc. Como vimos la clase pasada, el teatro de la Edad Media. Vamos a hablar de las máscaras. Ya. Ahora, siempre que se ponen las reglas, aparece un opositor. Yo les pregunto, ¿conocen a Giordano Bruno? ¿Alguien ha oído hablar de Giordano Bruno? Yo creo que sí, se han oído hablar. Antes de Giordano Bruno era un científico, un astrónomo, y era un poeta de Burgos. Antes de Giordano Bruno se decía de que lo que uno veía en el cielo era todo el universo. Se decía, otra cosa que se decía, que la Tierra, que todo giraba en torno a la Tierra, porque como Dios creó a la Tierra, Dios vivía en la Tierra, entonces todo giraba en torno a la Tierra. Y lo otro que se decía que el único sistema solar que existía era el de nosotros. ¿Saben que el sistema solar son los planetas que giran en torno al Sol? ¿Cierto? Ahí vamos bien, ¿sí? Sí. Pero es que hay que tener cuidado. Pero Giordano Bruno dijo, no, lo primero, no todo gira en torno a la Tierra, porque de hecho todo gira en torno al Sol, decía Giordano Bruno. Imagínense lo que le provocó. No solo el universo es lo que yo veo aquí, sino que el universo es infinito. Y lo otro que dijo,
No hay solo un sistema solar, hay millones de sistemas solares. Qué horror. Tan peor que el pobre murió en la hoguera. Y 20 años después llegó Galileo Galilei y dijo lo mismo. Solo que Galileo Galilei lo amenazaron con las torturas y él abjuró. Pero en realidad, por eso a Galileo Galilei se le asume la frase y sin embargo se mueve. O sea, ya, ok, acepta lo que la iglesia dice, pero en el fondo igual se mueve la tierra. Entonces Giordano, ahora, los que no sé si me siguen astronomía, yo soy un poco fanático de la astronomía, y se ha investigado que nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Nuestra galaxia. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¿Me pueden ayudar? Se me olvidó. Vía Láctea, eso, Vía Láctea. Tiene 100.000 millones de estrellas. Hay 100.000 millones de galaxias. Y hay 100.000 millones de grupos que aglutinan a 100.000 millones de galaxias. Es decir, hay 100.000 millones de estrellas elevado a 64. Eso yo lo he conocido porque el universo se está expandiendo. Y en cada una de esas estrellas hay un sistema solar. Está probado. Es lo que se llaman los exoplanetas. ¿Han oído alguna vez de esa palabra? Métanse porque es muy interesante. Nuestro exoplaneta más cercano es la que está en la estrella Alfa Centauro, que está a 4 años luz. Está la cualquiera. Y vamos a ir en 20 años más a investigarla. Ya está toda la tecnología hecha. Así que quizás alguno de ustedes se vaya a radiar. No, pero van a mandar una cápsula microscópica. Bueno, esa es la locura que decía Bruno. Y Giordano Bruno escribió una obra que se llama El Candelabro. ¿Conocen los candelabros? ¿Qué particularidad tienen los candelabros? Hay que dar. Tic, tac, tic, creo el candelabro. ¿Que tienen? ¿Cuántas velas tiene un candelabro? ¿Una o más de una? Muchas. Entonces, hasta antes de Giordano Bruno, se creía que había que una sola luz que iluminaba, que era la luz de la iglesia. ¿Qué dice Giordano Bruno? Hay múltiples luces. Porque Giordano Bruno decía otra cosa que era súper atractiva, decía, no hay una forma de escribir poesía. Existen miles de formas de escribir poesía, porque la poesía se escribe de acuerdo a la sensibilidad de cada uno. ¿Se entiende o no? Al mundo interno de cada uno. No a la regla que me dice la iglesia ni los griegos, sino que a la sensibilidad de cada uno. Eso decía Giordano Bruno. Un revolucionario total para la época. Entendámoslo, por favor. Ustedes me pueden decir, pero es lógico, profesor. Pero si en esa época no había otra forma que la que se decía la iglesia. ¿Okay? Entonces, libertad de la creación, en otras palabras. Ok. Libertad de la creación. En la Edad Media, lo que abundaban eran los feudos. Se ubican, ¿no es cierto?, los señores feudales, con sus castillos, con los monasterios. Pero al lado de los feudos se empezaron a armar pequeños poblados, que fueron creciendo de a poquito, y se llamaron burgos. Pequeños poblados. Y los pequeños poblados fueron creciendo, más, y empezaron a desplazar a los castillos, a los feudos. Y de ahí van a surgir, los que viven en los burgos son los burgueses. Nosotros asociamos el término burgueses como alguien acomodado, porque en algún momento dado, muchos de estos burgos tenían, no sé, artesanos que fueron con mucho dinero, dueños de ovejas que fueron con mucho dinero, pero en realidad en general el burgo, la gente era muy sencilla, muy humilde, en general. Por lo tanto, cuando hablan del pequeño burgués, en realidad era un tipo sin plata, en general. Pero surgen los burgueses, la burguesía. ¿Qué se hacía en las burguesías como representaciones? Representaciones sacras. Eran piezas teatrales religiosas que tenían la forma del misterio. ¿Se acuerdan un poco lo que era el misterio? Tropos, milagros, misterios y autos sacramentales. ¿Cómo eran los misterios? Yo les presenté el misterio de Jonás hace una pasada. Se representaba una obra de misterio, ¿cierto? La vida de una persona que comienza hasta la muerte. Ok. Esto eran, y partían como con una comparsa. Entonces estas representaciones eran un poco comparsa, un poco cortejo, un poco actuación, un poco baile, canto, malabarismo, todo eso junto. Pero era una locura. Pero esa era la gran representación, estoy hablando de Italia. Entonces, y ponían un poco de milagro, historias de santos. Esto va de origen a los primeros antecedentes de la comedia del arte. ¿Alguna vez han oído hablar ustedes de la comedia del arte? Sí.
¿En serio? Bien. Comedia con 2 M del arte. Comedia del arte. Del arte. Algunos primeros antecedentes de la comedia del arte. Italia. ¿Qué es lo que me interesa que rescatemos esto? Que lo que van a empezar a hacer Italia, los que no hemos tenido la oportunidad de ir, no creo que haya... Italia es un país muy interesante porque es largo como una bota, pero está en varios lugares hay cadenas montañosas. Entonces divide Italia en muchos lugares. Y eso hizo que Italia nunca fuera un gran país hasta finales del siglo XIX, hasta el siglo XIX. Pero antes era un pequeño estado. Y eso es lo que provocó entonces que nunca fuera un país tan unido como Inglaterra, o España, o Francia. Pequeño estado. Entonces lo interesante de las obras es que se hablaban en los dialectos distintos de acuerdo a los lugares de Italia. Por ejemplo, en Venecia, en Bérgamo, en Sicilia, en Verona, se hablaban distintos dialectos y las obras se presentaban de acuerdo al dialecto del lugar. ¿Sí? A eso es lo que yo me refería cuando ustedes se hablan en términos teatrales que en su casa no lo entienden. Por ejemplo, no sé, tengo que hacer investigación de personajes. ¿Qué es eso? No entiendo el simágico. ¿Qué es eso simágico? ¿Ah? Es que me tengo que sentir como una cuarta pared para hablar con ustedes. ¿Qué es cuarta pared? Uno empieza a hablar de cosas raras y en la casa termina como con cara de pescado. Eso es como una especie de dialecto. Así como los médicos cuando se ponen a hablar entre ellos hablan en dialecto, los periodistas también hablan en dialecto entre ellos. Yo estudié comunicación en una universidad donde me hacían puros periodistas clases y uno le empezaba a hablar puras cosas raras, ¿no? Y es el lenguaje de los periodistas, con todo cariño, pero tienen su lenguaje también. ¿Eh? Entonces, entenderán que nuevas representaciones requieren nuevos teatros. ¿Cuáles eran los teatros que habían antes de esto? ¿Qué teatro habían? Ninguno. ¿Dónde se hacía teatro? En las iglesias. Y acuérdense que cuando empezaron a molestar, ¿qué hicieron con ellos? Fuera. Y en las plazas, hacer unas cosas, pero no había teatro, se desarmaban en las plazas. Entonces no había teatro, había que tener teatro. ¿Y cómo surgen los teatros? ¿Quiénes traen los teatros? Los nobles. Aunque no nos guste, nobles. Porque son los que tienen dinero. Ellos llevan el teatro. Los nobles. Entonces, en el siglo XV sobre todo, y los nobles van a poner plata para el teatro. Imagínense un palacio de 80 metros por 80 metros, tenían que hacer una sala de teatro para 300 personas. No lo podían hacer en todo el palacio, había que seleccionar una parte. Entonces seleccionaban del palacio un lugar, un rinconcito, y hacían la obra en ese lugar nomás. Y aquí ponían sillas. Sillas. Para ese lugar nomás. Y ellos diseñaron lo que se llama la boca escena, que es esa cosa que uno ve, que es como que se acota. ¿Has visto los teatros que tienen como una boca donde va como las cortinas? Adelante. Adelante. Ellos lo diseñaron, pero era para que la gente viera, llamara la atención. Y empezaron a usar todos los trucos del Renacimiento. Por ejemplo, la perspectiva. Este es un dibujo, parece profundidad. Parece que hay mucha profundidad. Pero en realidad es una pintura. La perspectiva. Y ahí usaron lo que era el punto de fuga. ¿Saben lo que es el punto de fuga? ¿Alguna vez vamos a hablar? ¿Qué es? ¿Y ese punto está en el centro del escenario, centro? ¿O no? No está en el centro, no, si no lo quiero probar, no está en el centro, pero está en un lugar, por ejemplo, acá, el punto de fuga está por aquí, en realidad. Por acá. En línea de razón. Exacto. Y entonces, en este caso aquí, pero lo interesante es que todo está en relación al punto de fuga, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente como está mirando, si hay un gato que mira para acá, todo tiene que ver algo, todo está apuntando ahí. Esa fue una creación del Renacimiento que se empezó a usar en los escenarios. Aquí hay obra, esta es una escenografía de una obra de teatro. Parecía que esto era una gran ciudad, pero en realidad es un telón pintado solamente. Esto lo empezaron a usar en los palacios. La perspectiva, el punto de fuga, y lo otro que empezaron a usar palacios. Piensen en una obra. Nosotros cuando ustedes imaginan que van a tener que usar objetos para la actuación, ¿no es cierto? Piensen en una silla, una mesa, y uno dice estoy en una casa. Un espejo ya es mucho.
Pero piensen que ellos ponían escenografías completas, telones enteros. Ellos empezaron a hacer, aunque ustedes no lo crean, escenarios donde las nubes cruzaban por arriba. O si no, ponían mar y se veía mar subiendo. O bajaban los dioses y subían los ángeles. Era una locura. O si no, era el uso de la tramoya. Ellos empezaron a usar la tramoya. Y era una cosa. Si a alguien le interesa conocer, arríendese o vean en Netflix, no sé, en algún lugar, Las aventuras del barón Munchausen. Esa es una gran película. Estaba ambientada un poquito más de arriba del Renacimiento, pero ahí se ve la escenotecnia, que es increíble. Del barón Munchausen. Las aventuras del barón Munchausen. Sí, pues. Sí, pues. ¿Y dónde surge la ópera? En Italia. Exacto, brillante. Porque estaba todo lo pomposo. Y porque estaba el financiamiento. La ópera nace, la primera ópera nace en el Vaticano, en ese sector más o menos. Había plata. Munchausen, M-U-N-C-H-A-U-S-S-E-N. En todo caso, por defecto, lo va a derivar en el computador. Es que no sé si se escribe así exactamente, pero yo lo voy a poner así. Munchausen. Eso, porque es alemán. Ok. Entonces, no sé si está en Netflix, pero yo lo he visto en Google, en YouTube. En YouTube yo lo he visto, la última vez que la vi fue en YouTube. Ya. Entonces, imagínense lo que existe ahí, ¿no? La perspectiva, el punto de fuga, el tramoya, el mar, etc. Ahora lo entretenido de esto, aunque ustedes no lo creen, por una necesidad técnica, porque no había oscuridad, no se podía oscurecer porque no estaba la luz del teatro, y no había boca que tapara la escenografía, todo se hacía a la vista del espectador. Y entonces era increíble porque yo he visto esto representado y los verdaderos cambios de decorado eran como con las verdaderas coreografías. A veces ponían unos bailes y ponían los tamaños corriendo para acá, para acá. Entonces, mientras más complicada era la escenografía, mejor y más entretenido. Y toda la vista del público. Toda la escenografía a la vista del público. Chiquillas y chiquillos, ahora va a empezar a existir, van a empezar los actores a sumarse al teatro. Va a empezar a aumentar la compañía. Por primera vez van a llegar los actores al teatro y por primera vez nos vamos a llamar actores y actrices. Por primera vez la mujer va a actuar oficialmente en el escenario, sin problema. Es un gran paso. Bien, los actores. Y se van a generar las compañías y las cabezas de compañía, etc. Van a partir en Italia y se van a ir por todo el mundo. Ok. Como van a ver en la compañía muchos actores, ¿se acuerdan lo que le decía la media? Que cuando había un personaje difícil recurrían al juglar para que hiciera ese personaje. Pero ahora hay como tantos actores en la compañía que empiezan a aparecer los tipos. Entonces, como aquí no hay tantas mujeres galanas, que están todas las jovencitas representadas. Para cualquier rol de joven, aquí está. ¿Ah? Pero y aquí también están los galanes. Pero si había alguien así como viejito, más grande como el profe, hacía los roles de viejito. ¿Ah? Si había alguien así como gordo, hacía los roles como de goloso. Los tipos, ¿se entiende o no? Porque había muchos actores en las compañías, muchos. Entonces se empiezan a dar los personajes de acuerdo a los tipos de cada uno. Es un gran paso. ¿Esto en qué año fue? A 1550, 60, por ahí empiezan estas partes. ¿Ah? Ok. Otra cosa que empieza a existir acá. Va a haber una cosa como clásicos versus realidad, así yo le llamaría. Así como que el Colo se quedó sin guía el día, clásico versus realidad. Porque los expertos decían, los teóricos decían que había que hacer las obras con las reglas. ¿Cuáles eran las reglas? Ayúdame por favor, se me olvida. Alex. ¿Cuáles eran las reglas? Las tres unidades. La unidad de Espacio. Y además, la falsedad literaria y la verdad política. Entonces decían que había que hacer así. Y todos los que escribían decían que había que hacer así. Pero los actores, como ustedes eran el grupo de los comediantes, escribían todos los que escribían.
ustedes los que hacían las obras de estas chusmas que escribían, y ustedes le decían, pero la gente se aburre con lo que ustedes están escribiendo. Ustedes me proponen eso, pero la gente quiere cosas divertidas, chistosas, nada de lenguaje poético. Entonces empieza a haber una pugna entre los autores y los actores, entre los que escriben los clásicos y los que escriben, los que desarrollan las obras de los clásicos. ¿Se entiende o no? Entonces, la evidencia decía que no servía hacer lo que ustedes proponían. La evidencia. Porque la gente ya no quería ver las reglas. Si las reglas eran para 1500 años atrás. Evolución, estamos en el Renacimiento. Se le llamó el Renacimiento como el segundo clásico, pero en realidad el Renacimiento que tenía sus propias leyes, sus propias reglas. Y entonces los actores empiezan a decir, la gente no quiere tragedia. ¿Qué es lo que quiere la gente? Comedia. Comedia. Y va a surgir la comedia. ¿Por qué es más entretenida la comedia que la tragedia? Díganme, por favor. ¿Qué tiene la comedia que hace más? ¿Y qué cosas habla la comedia? De cosas cotidianas. De cosas de nosotros. ¿Y la tragedia de quién habla la tragedia? De los dioses. De los nobles, de los dioses. Entonces, chao. Y entonces dijeron, queremos comedia porque la comedia va a hablar de lo bueno, pero sobre todo de lo malo. Malo, habla de lo malo. Y perdónenme que les diga esto, pero si nosotros nos juntamos un grupo de gente, vamos a hablar 2 o 3 cositas de alguien positivas, pero lo vamos a rechazar la mayoría de las veces. No, por eso nunca lo hacemos. Todo el tiempo lo hacemos. Mire, no, si él llegó, él es una buena persona, pero en el fondo no te digo lo que pasó, no le cuente a nadie, no llenamos. Porque nosotros hablamos más de lo malo que de lo bueno. Y la comedia entonces va a ser un documento social porque va a hablar de las cosas que están pasando en los pueblos. Y acuérdense, ¿cómo se va a hablar? En los dialectos. ¿Qué es lo que es el dialecto? Es la forma en que la gente habla en cada lugar. Si ustedes hablaran con un chilote y hablaran con alguien de San Pedro de Atacama, les aseguro que hay momentos en que no entenderían lo que hablan. Yo he tenido la suerte de estar en los 2 lugares y no entenderían porque cada uno desarrolla sus lenguajes. Es como si ustedes hablan con su familia, un grupo, y hablan en términos teatrales y la gente no lo entendería. No lo entendería. Se va a incorporar el dialecto, se va a incorporar la prosa, ya no el verso de la tragedia, sino que la prosa, el dialecto. ¿Por qué? Porque naturaliza a la gente. Y lo otro es que ya les dije los tipos. Entonces, prosa, dialecto, tipos. ¿Qué son los tipos? Los tipos de personajes. Los jóvenes, los criados, los enamorados, etc. ¿Ya? Ok. Pero se hacían obras religiosas. Estaban el pueblo y estaban la gente de los nobles. Un señor llamado Bernardo Dovici, en 1513 escribió por primera vez una obra que se llamó La Calandria. Y la particularidad de esta obra, 1513, es que es la primera vez que vemos una obra con escenotecnia en el escenario. Esto se hizo en un palacio, 1513. Fíjense, en 1513, una obra con escenotecnia, es decir, con escenografía y todo decorado, es una revolución bastante importante. Ubican a un señor llamado Maquiavelo. El fin justifica los medios. Él escribió una obra que se llamaba La Mandrágora. Maquiavelo. La Mandrágora. La Mandrágora. ¿Por qué es importante la Mandrágora? Porque hasta antes Maquiavelo se decía de que si una mujer, una chica quería casarse con alguien, tenía que estar obligada a casarse con el que quisiera el padre. Y no hay barrera que se pudiera romper. Y Maquiavelo dice en su obra de que tiene que haber libertad en el amor y no pueden haber barreras que no se puedan romper. Otro loco de su época, Maquiavelo. Así como Bruno era loco, Maquiavelo también era loco. Porque irse contra la gente hay que ser bien impulsivo. Ok, estoy avanzando, perdonen, pero nacieron, sufrieron, murieron. ¿Se acuerdan? Sí. Gracias, por eso le estoy respondiendo. Ya.
Orígenes de la comedia del arte. Ya hemos hablado un poco. Orígenes de la comedia del arte. Bueno, fue popular. Los juglares. ¿Qué hacían los juglares? Lo hablamos alguna vez. ¿Qué es lo que eran comediantes? ¿Eran más o menos? ¿Eran buenos comediantes o eran malos los juglares? ¿Eran brillantes acróbatas o eran así nada más como el pueblo? Así? Eran brillantes, ¿no es cierto? Eran increíbles, podían domar a perros, gatos, hacían malabarismo, cantaban, tocaban instrumentos, todo. ¿Ah? Ellos hacían sacras representaciones, ¿ah? Y usaban algo que se llamaba la comedia pastoril, que era obras de los distintos villorrios populares que ellos la representaban. Pero lo entretenido de la comedia del arte es que los juglares representaban esas obras, pero en vez de tantas palabras, disminuían las palabras y llenaban de acciones. ¿Y qué es lo que a la gente le gusta del teatro cuando ve estas cosas? Golpe, caída, peleas. ¿Ah? Ojalá la menos cantidad de palabras posible. Y entonces empezó a surgir la improvisación. Entonces, comedia del arte. Y vamos a agregar la improvisación. Yo creo que lo más importante de la comedia del arte es, además de la prosa, el dialecto, el tipo de improvisación. La improvisación sobre todo. Y las máscaras también tendríamos que agregar. La improvisación. Es súper importante esto porque después se dejó de lado la improvisación. ¿Ustedes en actuación han hecho improvisación? ¿No? O sea, así como... Oh my God. Como ejercicio en clase han salido ciertas cosas, pero no así como más Esta es la profunda. época de gloria de la improvisación. La improvisación. Improvisación desde el comienzo hasta el final. ¿Por qué improvisación? De hecho era tan importante que los mejores actores eran los que mejores improvisaban. Había que hacer muchas obras porque el teatro en la comedia del arte empezó a surgir y a la gente le encantó, entonces los actores tenían que hacer una y otra representación y otra. Imagínense que ustedes me dijeran, ustedes son una compañía y tienen que hacer en una semana 4 obras distintas. 4 obras distintas, y la otra semana 4 más, y la otra 4 más, y 4 más. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No pueden emprenderse de Romeo y Julieta el día, mañana Hamlet, no es imposible, ¿no? Entonces tienen que improvisar. Entonces van a surgir lo que se llaman los canovaccios. O canovacci. Los canovacci eran una especie de cuentos, libretos, que eran unas cuantas hojas, donde se contaban historias y se ponían algunos diálogos como forzados. Los actores, y lo ponían detrás del escenario. Como que aquí tenía el escenario, aquí una pared, salían por las puertas y aquí había una mesa con el canovaccio. Entonces los actores salían de escena y ven, ahora que viene el cuento, tengo que ir con esto. Entonces salían, y se iban guiando por lo que decía el canovaccio. Pero era improvisar. Los verdaderos actores de la comedia del arte eran los expertos en la improvisación. Nunca más se volvió a esto después, nunca más. Pero un buen actor debe ser un gran improvisador. ¿Ah? Se suprimen los diálogos largos y surgen las improvisaciones. Y estamos en los diálogos. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos personajes de la comedia del arte, espero que lo haya traído. Este personaje se llama Arlequín, era un criado. Este criado, espero que haya sobrevivido la botella. Sí, este criado está muy bien vestido, pero en realidad Arlequino era un criado que vestía andrajosamente y estos rombos en realidad eran unas telas que eran unos parches, todos parchados. Era un criado que vivía apenas, un mendigo, y que lo único que quería era conseguir a toda costa dinero para poder comer, entonces trabajaba con cualquier amo que fuera. ¿Ah? Un amigo de él era Polchinela. Este también era un criado, pero este criado aquí no se le ve, pero además tenía una joroba. Entonces, como tenía una joroba y le costaba caminar, apenas caminaba, y tenía la joroba y siempre sufría, y se burlaba, y como él caminaba raro y sufría, cuando él estaba solo cantaba canciones que expresaban su pena por lo que estaba sufriendo. Y este personaje pasó después a ser, se fue al teatro de las marionetas para los niños porque era un personaje muy atractivo, porque se movía raro, era triste y cantaba. Muy entretenido, muy interesante para la comedia del arte. No digo que sea entretenido que sufra, sino que digo, pensémoslo como un caracterista, como un tipo, como un personaje tipo. Este es Pantaleón, un amo. Los amos
eran gente que querían criados, pero si podían no les pagaban, estaban siempre interesados en las chiquillas para poder conquistárselas, ¿no? Pantalones. Y esta era una criada que se llamaba Colombina, que también siempre estaba Arlequino enamorado de Colombina y trataba de conquistarla. Pero Pantaleón también quería conquistar a Colombina. ¿Era capitano? ¿Ah? Capitano. ¿Qué pasa con Capitano? Capitano era el que luchaba por el amor de Colombina. Ajá. Claro, claro. Bueno, es que se dan en todas las tipologías. Estaba el doctor, el capitano, Pantaleón, etc. Entonces, depende de la representación, pero sí. Pero era muy común que en el fondo quisieran conquistar a la otra niña y todos querían pelear, pero todo era en base a improvisaciones en los dialectos. No sé, Arlequino, por ejemplo, y Brighella venían de Bérgamo, Polchinena de Nápoles, el doctor de Bolonia, el Pantaleón de Venecia. Entonces todos tenían... ¿Qué es lo que era el Canovacci? ¿Se acuerdan? Donde dejaban Como el cuento, sí, el argumento. Y con algunos diálogos chiquititos. ¿Ah? Ahora, los verdaderos y más grandes actores eran los que eran capaces de hacer Lassi. ¿Qué es lo que era el Lassi? No era un perrito. Lassi. El Lassi era una escena en que un actor tenía que estar solo en el escenario y a veces diciendo una frase u otra tenía que desarrollar una situación en unos 8 minutos. Yo he visto uno o dos, yo vi un Lassi muy bueno de dos gente llevando un cofre y tenían que llevarlo en un lugar y pasaron 6 minutos de la obra en que lo llevaban para acá, no, es para allá, lo dejaban aquí, se golpeaban, se ponían a pelear entre ellos y llenaban los 6 minutos perfectos. O si no, que estaban comiendo una manzana y viene una mosca y los molesta. Entonces eran espectaculares, porque ¿cómo lo podían llenar? Esas cosas después las tomó el Chavo del Ocho, algunas de estas cosas, ¿no? Por eso se dice que el Chavo del Ocho es una de las series perfectas en términos de farsa, etc. Y tiene mucha improvisación el Chavo del Ocho. La escena, por ende, era dinámica, muy dinámica. Y lo que les decía yo, se hacían variaciones sobre el mismo tema, porque como había que hacer tantas veces como que había que hacer en una misma ciudad muchas obras. Entonces supongamos que la obra que hace esta compañía, usted se enamora de ella, compañera nueva, tranquila, pero él lo impide, pero entonces la obra siguiente, usted se enamora de él y ella lo impide. Entonces era como esos cambios. Pero la gente entonces quedaba siempre impresionada porque parecían obras nuevas. Era la época en que la gente iba a ver a los actores, primer actor, así como ahora cuando van a ver ¿a qué actor les gusta de Chile? ¿Héctor Noguera? ¿Lo conocen? Sí. ¿Cuándo va a ver Héctor Noguera? Alfredo Castro, no sé. O Amparo Noguera. Amparo, sí. Era lo mismo, iban a ver esos actores. Era la época, estos grandes actores se llamaban capos cómicos o cabeza de la compañía. Estos grandes actores. Usualmente era un actor y era el director. Estos directores lo que hacían era que distribuían más o menos los actores que entran por aquí, ahora tú sales, ahora la botea. Pero en realidad el actor tenía que solo resolver todo en el escenario, porque era improvisador. Ya. No sé si se dieron cuenta, diga. Capos cómicos. Los directores de las compañías se llamaban capos cómicos, que usualmente era el primer actor de una compañía, era el capo cómico. Y lo que hacían ellos era que dirigían un poco la escena. Ahora estás por acá, tal diálogo te sale, etc. Pero los actores tenían libertad. Se dan cuenta que los personajes usan máscaras. Casi todos los personajes usan máscaras. Los únicos que no usan máscaras, bueno, las máscaras sirven para tapar los personajes y para mostrar, para demostrar. Esto es interesante porque los personajes se heredaban. Por ejemplo, el Arlequino, que tenía el actor que hacía Arlequino, era toda la vida Arlequino, y cuando iba a jubilar dejaba a su hijo como Arlequino. Lo mismo, o si no, los que tenían compañías y tenían gente que iba a aprender con ellos, lo mismo, heredaban los personajes. Y los personajes
tenían la edad del actor. Yo vi una vez a Arlequino, servidor de dos patrones, es una de las comedias más importantes de la comedia del arte, y una vez vi a Arlequino, un actor de 28 años, que era joven, ágil, saltaba, era una cosa increíble, y después lo vi como 15 años después, Arlequino, un actor que tenía como 60 años, y era tan fascinante uno como él. No es como ahora que si uno hace Romeo y Julieta, Romeo tiene que tener siempre 16, 17 años, es distinto, sería raro ver un Romeo de 80 años. Sí, ¿no es cierto? Sería raro. Ahora dense cuenta que todos tenían máscaras menos los enamorados. ¿Por qué los enamorados no tienen máscaras, chiquillos? Porque el amor no se puede ocultar. Cuando uno está enamorado no lo oculta. ¿No les pasa eso? ¿Se nota el tiro cuando uno está enamorado o enamorado? Te sacamos la foto a Mario aquí, al tiro. Entonces no se puede ocultar. El amor no existe. El amor no existe. Ya. Ok. Ya. Quiero decir algunas palabras del teatro inglés. Ya, eso es Italia. Teatro inglés. Teatro inglés. Siglo XV y XVI, Inglaterra quiere salir a conquistar el mundo. Siglo XV, ¿qué año se descubrió América? ¿Qué siglo es ese? ¿En qué año se descubrió Santiago? 1542. 1542. ¿Y qué siglo es 1542? 16. Inglaterra en esos periodos quiso establecerse como nación. Y tanto quiso hacerlo así, que quiso... ¿Cuál es el país que está más cerca de Inglaterra? Yo sé que es difícil saberlo, porque Inglaterra es una isla. Francia está al frente. E Inglaterra quiso conquistar Francia. Aquí con Francia. Y cuando quería conquistar Francia, hizo una guerra que se llamó la de los 100 años. Hasta el año 98 iba ganando Inglaterra. 100 años de guerra. Bueno, nosotros con la guerra con los indígenas al sur, con los mapuches duraron 300 años, dicen. Bueno, 100 años. Si todavía está, compañero. Y entonces, 100 años. Y en el año 98 que iba ganando Inglaterra, de repente llega una niñita así, como ustedes, así, más chiquitita aún, si se puede, y llega y dice, yo tengo un mensaje de Dios. Si yo comando las fuerzas de Francia con una bandera que tengo una cruz, ganamos. Y el rey de Francia, que se había perdido, ya no tenía ninguna opción, dijo, ya estoy perdido, si llegamos a lo que dice ella, ya que le vamos a hacer. Si no, vamos a perder igual. Y esa niñita dijo, pero para que los soldados crean en mí, me voy a poner una armadura, me voy a parecer hombre. Se cortó el pelo. Y ganaron los franceses, le ganaron a los ingleses. Esa niña se llamó la doncella de Orleans o Juana de Arco. Por eso vamos a leer esa obra, que es tan interesante. Los ingleses perdieron, se indignaron y desarrollaron una flota. Y ahí los ingleses dejaron la escuadra del mundo, pues conquistaron casi todo el mundo con su flota. Podrían haber ganado la guerra con Francia, si no habría sido tan terrible. Entonces los ingleses ganan y empiezan a conquistar el mundo. Y van a surgir algunos reyes. Enrique VIII, ¿le suena, cierto? Enrique VIII está enamorado con Catalina de Aragón. Pero el problema es que Catalina le daba puras hijas mujeres. Y Enrique quería un hijo hombre para que lo heredara. Y como no le resultó, ¿qué hizo Enrique VIII? Ustedes lo saben. Le pidió al Papa que le permitiera el divorcio. El Papa le dijo, no necesito. Le pidió a los catedráticos que le ayudaran. Le pidió a su gran amigo Santo Tomás Moro que le pidió. Todos le dijeron que no. Se enojó y dijo, si no hacen lo que yo digo, les corto la cabeza. Así como la cara, corto la cabeza, como la reina. Muchos murieron decapitados. Pero finalmente, ante el miedo de que le cortaran la cabeza, aceptaron. Y Enrique VIII se casó con Ana Bolena. Y después con una tercera esposa. El asunto es que le llegaron hijos, finalmente. Pero, y de hecho, Isabel era una hija que no querida por Enrique VIII y que la tuvo metida, aislada, hasta que finalmente tuvo que gobernar. No le quedó otra. Pero con Enrique VIII se separa la iglesia de Inglaterra, la anglicana, de la iglesia romana.
Y ahí van a crear fuertes pugnas, ¿no? Ok, Eduardo VI fue el hijo que lo va a suceder. Después María Tudor, etc. Unos apoyan, otros no apoyan, hasta que llega la reina Isabel. La reina Isabel fue el periodo más glorioso. Fíjense que con la reina Isabel estaban los anglicanos en todo su esplendor. Con María Tudor, que era católica, porque la madre Catalina era católica, María Tudor, cuando llegó María Tudor al poder, los católicos, los anglicanos se fueron y llegaron los católicos. Pero duró tan poquito el reino de María Tudor, duraron como 8 años. Así que cuando se fue María Tudor y llegó Isabel, volvieron todos los anglicanos y echaron a los católicos y empezaron a apoderarse del Parlamento. Y empezó a tomar poder el Parlamento. ¿Y qué habían hecho con los anglicanos? Los habían expulsado. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los anglicanos en el Parlamento? Empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Muere Isabel, llega Jacobo I, muere Jacobo I y el Parlamento dice: aquí no manda el rey, aquí mandamos nosotros. Aquí no manda los reyes, sino que manda el Parlamento. ¿Qué hace Enrique? ¿Qué hace entonces? Se disuelve el Parlamento y se arma la guerra civil en Inglaterra, espantosa, 10 años terribles. Y en esa guerra civil aparece el gran canciller Cromwell, que lo destituye y vuelve a gobernar Carlos I. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas? No para lucirme, porque no me interesa lucirme, pero sí para explicar el amén Escobar que estaba creando en Inglaterra. Lo mismo que se acuerdan cuando yo le decía, Séneca escribía en Roma de los desastres de Nerón, que se acostaba con el caballo, que mataba a la gente. Eso mismo estaba quedando en Inglaterra. La misma Escobar. Entonces, cuando escriben los autores, escriben de las cosas que estaban pasando en su propio país, ¿no? Entonces, cuando empiezan a existir los dramaturgos, por ejemplo, John Hayward, un dramaturgo inglés, John Hayward va a escribir una obra que se llama Wit and Folly. Wit and Folly. Y la particularidad de esta obra es que van a poner un personaje que se llama El Loco. Antes había existido un personaje que se llamaba El Vicio, pero él antepone un loco. Y el loco es el antecesor de Hamlet. Le estoy diciendo, porque ustedes van a estar leyendo o van a leer Hamlet. El loco es el antecesor de Hamlet. Interesante, ¿eh? Va a escribir otra obra que se llama The Fourth Pen, que me encanta esta obra, si la pueden leer. The Fourth Pen es una obra donde se ríe Hayward de la Iglesia Católica, porque es la época de Lutero. ¿Se acuerdan de Lutero? ¿Qué es lo que más le da rabia a Lutero de los católicos? Las indulgencias. ¿Qué es lo que eran las indulgencias? Y se fueran al cielo. Yo podía haberlo matado a todos ustedes, pero si él era obispo, yo les pagaba 10 millones de pesos por cada uno que mataba, me iba al cielo. ¿Me iba al cielo? Pero yo lo maté a todos. Y después mataba de nuevo, le pagaba de nuevo y me iba al cielo. No había existido el gran arte del Renacimiento si no hubieran existido las indulgencias. Pero hay forma y forma de ganarse la plata, ¿no creen? Entonces, De Forpe es una crítica que se le hace a la Iglesia Católica sobre las indulgencias, a toda costa. Pero lo entretenido de esta obra es que esta obra se hace en pleno periodo en que Enrique VIII estaba en la buena con el Papa y lo apoyaba el Papa con esto de la indulgencia. Asociemos eso, por favor. Enrique VIII está en la buena con el Papa. ¿Y después qué pasó con Enrique VIII con el Papa? Enojó, pero en esa época estaba en buena. Y después escribió otra obra que se llamó El Rey Juan, pero el autor se llama John Bale, de King John, de King John. Lo entretenido es que esta obra sí muestra a un rey enemistado con el Papa. Se fue la batería. No, estamos. Ya, enemistado con el Papa. Sí muestra a un enemistado con el Papa y en este momento Enrique VIII ya está enemistado con el Papa. Entonces, es una cosa muy interesante porque se dan cuenta que pueden escribirse obras relacionadas con lo que está pasando en la historia.
¿Se entiende o no? Ya no hablamos de cosas que se me ocurren a mí, sino que hablamos de cosas que están pasando en el país, en el reino. Y van a surgir entonces los dramas históricos en Inglaterra. Dramas históricos. Dramas históricos. Históricos. Y estos dramas históricos se van a basar en unos libros que se llaman las crónicas. Gracias, las crónicas. Las crónicas. Bueno, se va a conocer de Aristóteles, de Séneca, etc. Voy a hacerlo un poco más corto. Los teatros. Los teatros en Inglaterra también se hacían en las cortes, los teatros privados, y se hacían en público, digamos. En las cortes de los privados habían luces, se iluminaban con lámparas, con candelas. Por lo tanto, las obras se podían hacer en la noche y se podían cobrar más caras. Y había todo tipo de cenotecnia y todo tipo de lujo. Los públicos se hacían en el día y los públicos se hacían en lo que se llamaban inn. ¿Qué es lo que son los inn? Son las posadas. Como Inglaterra es un país tan pequeño, las posadas eran un lugar octágono, donde medían 10 metros y había 3 pisos para acá. 1, 2, 3. 3 pisos para acá, entonces eran posadas de 3 pisos para cada lado. Imagínense que podían estar conectados con escaleras. Entonces había 24 posibilidades para habitaciones. Era una cosa maravillosa arquitectónicamente. Y aquí, esta era la plaza donde dejaban sus caballos. Entonces los actores llegaban y lo presentaban aquí, en las posadas. ¿Se entiende, no? Y se ponían ahí abajo y actuaban y nos salían a ver todos los que vivían ahí. Y fíjense que es interesante porque arquitectónicamente uno podría hacer eso en Chile, sería muy inteligente. Medían 30 metros de diámetro, no era más que eso. Y en 30 metros de diámetro tenían 24 departamentos. Interesante, por 10 metros de altura. Ok, los actores cuando hicieron sus teatros, después usaron las posadas. Y por eso los teatros se parecen mucho a las posadas. Los actores en Inglaterra empiezan a usar las posadas y aquí hay un teatro de inglés, en las posadas. Y aquí se ven los teatros. ¿Se dan cuenta que son chiquititos? Esto es como el Teatro Globo. Y aquí es teatro por dentro. Todo aquí al medio y aquí se ponían los actores. Los escenarios se ponían al fondo, pegados. Y se usaban los balcones, porque ya no eran posadas, sino que eran teatros. Se usaban los balcones para las escenas de las obras de teatro. Y aquí, al lado del escenario, había unas graderías, aquí, donde se ubicaban músicos y se ubicaban de repente la Julieta de Romeo y Julieta, o si no cuando había un muro en el Macbeth, Hamlet. En el caso de Shakespeare, que tenía un teatro que se llamaba el Teatro Globo, el escenario de Shakespeare no estaba al fondo, sino que estaba en la mitad del público, y los actores entraban y salían por una cosa que se llamaban trampas, según tiempo. Por eso las escenas de Shakespeare del cementerio, de Hamlet, cuando ustedes la lean, imagínense que los actores bajaban y subían por el escenario a la vista del público. Era una cosa impresionante. Lo interesante de los teatros públicos es que los actores tenían que solucionarlo todo con la imaginación, mientras que los privados tenían todo, los públicos no. Entonces, por ejemplo, los actores decían por convención, cuando andaban con una antorcha en la mano y la antorcha estaba prendida, era de noche. Cuando andaban con unos maceteros y con plantas, era un bosque. Cuando había un trono puesto, era un palacio. Cuando alguien estaba con una corona, era el rey. Y los cambios de escena, a veces eran dichos por las personas. Estamos en el palacio de Buckingham. Ok. O si no, mostraban carteles. Eso hacía que las escenas eran así. Por ejemplo, Marco Antonio Cleopatra es una obra que tiene 54 escenas distintas. Más de 8 escenas, de otra cantidad que tiene no sé cuántas escenas, como 40 escenas distintas. Muchas veces sin aviso. Ese es de Shakespeare muy interesante. Los que han leído la introducción de Hamlet, si lo han leído,
Ahí se dan cuenta porque hace una crítica feroz a Shakespeare al comienzo, pero después lo entiende él, ¿no? Porque según él, Shakespeare no tenía idea de escribir, etc. No tenía idea de escribir, Dios mío. Bueno, en fin, pero lo otro, los vestuarios en los públicos, ya que no podían poner escenografía, se preocupaban de que los vestuarios, pero los vestuarios tenían que ser lujosos, no necesariamente de época, pero sí lujosos. Entonces imagínense, supongamos que usted sea la duquesa, de verdad duquesa, entonces cuando la duquesa moría, heredaba sus vestuarios a sus criados. Pero los criados, ¿qué hacen con el traje de su duquesa? No tienen dónde ir. Los criados entonces se lo vendían a los actores. Entonces los actores de verdad usaban trajes nobles. No como nosotros que usamos de noble, íbamos a bandera, compramos una cuestión de 4.000 pesos, le poníamos unos brillos, listo. No, ellos de verdad usaban trajes nobles. Entonces se preocupaban de que tenían que ser por lo menos los vestuarios muy lujosos y muy pomposos. Ok, el grande es Shakespeare, ¿no? Pero así como existió Shakespeare, existió un Christopher Marlowe, un Ben Jonson, un Thomas Keith, Ben Jonson, Christopher Marlowe y Shakespeare. Se dice que Thomas Keith y Christopher Marlowe vivieron vidas cruentas, así muy populares, de hecho peleas con cuchillo y todo, por eso las obras de ellos son tan crudas. Si alguna vez leen una obra de Marlowe, se dan cuenta que son actores muy duros, muy violentos. Se dice que Thomas Keith escribió un Hamlet y que desapareció, pero se sospecha que Shakespeare se basó en ese Hamlet para hacer su obra. Pero eso es lo que se sospecha. Shakespeare estudió en un colegio jesuita, leyó a Séneca y se fue temprano de su casa. Cuando se fue temprano de su casa tuvo que aprender como sea y por eso se llegó a un teatro, y en el teatro lo que primero hizo fue cuidar los caballos y después empezó a saber cómo se escribía, y Shakespeare mostró en todas sus obras a Séneca. Cuando ustedes lean a Shakespeare, imagínense eso que decía Séneca, de que la vida era tortuosa, difícil, pero había que vivirla, y por eso las obras de Shakespeare están llenas de sangre, sufrimiento, tormento, porque era la ideología de Séneca, que había que soportar el sufrimiento, había que ser estoico. Las obras de Hamlet son así. Imagínense que ustedes tienen algún pariente que haya fallecido, algún amigo importante que haya fallecido. ¿No? Qué bueno. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense que se le aparezca en la noche el pariente le diga, ¿sabes qué? La verdad yo no morí de una enfermedad, sino que tu mejor amigo, tu hermano, me envenenó. Y lo único que quiero es que me vengues. Que me vengues, si no te voy a molestar todos los días hasta que haga justicia. Eso es Hamlet. Eso es Hamlet. Y lo peor es que el que lo mató es su tío y se casó con su mamá. Cualquier parecido a Edipo Rey, ¿ah? Es muy parecido, ¿ah? Con su mamá. Y toda la obra no es más que venganza. Y esa escena de ser o no ser, lo mato o no lo mato, no es la escena de la calavera. Imagínense, está en un momento dado, Hamlet, con lo único que quiere matar a su tío, y abre una cortina y ve a su tío rezando, pidiendo perdón por lo que hizo. Y Hamlet tiene toda la posibilidad de matarlo, toda la posibilidad de matarlo. Pero dice, si lo mato, el infeliz se va a ir al cielo porque está rezando. Y yo me voy del infierno porque lo maté. ¿Lo mato o no lo mato? ¿Lo mato o no lo mato? No es Hamlet una obra retórica, sino que una obra súper vigente, activa. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo mato o no lo mato? Eso es. No. Eso. Ya, chiquillos, ¿con qué se quedan hoy día? Aparte del terremoto de palabras. Con nacieron, sufrieron. Ah, bien. Bueno. ¿Algo más? Y la tele vengo de ¿sí? Italia, comedia del arte. ¿Con qué se quedan de la comedia del arte? Los enamorados, el dialecto, la prosa, los tipos, La improvisación. Ya, y de otro lado, está súper fácil. Ustedes